en la cadena SER. Sí, hola. Sí. Hola. Empezamos, si os parece. 1, 2, Sí. 3. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. La hora extra. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, a las puertas del Día Mundial del Teatro. Nos comprometemos con el teatro, un teatro comprometido con nuestra realidad política y social. Teatro para todos los gustos. En el teatro empezamos. Con Dani de la Fuente. El sonido oculto es un thriller de Adam Rapp que ha fascinado en Broadway y que ha estrenado en España Juan Carlos Rubio. Y entonces dime, Hugo Barroso, ¿qué puedo hacer por ti? Solo he venido a decirle que me gusta mucho su clase. Vaya, qué gusto escuchar eso. La veo pasear por la ciudad y Tengo millones de que está más amigos. sola que la una. Retiro lo dicho, no más preguntas. Cuando le pido que me exponga las Dostoyevsky no razones... creó a Raskolnikov para suscitar nuestras simpatías. ¿Y entonces lo por creó qué para crees? fascinarnos moralmente. Te encanta interrumpirme. Es una mala costumbre. Y tanto. ¿Quiere que me disculpe? Hasta que se te seque la boca. Estamos Verde como escuchando el mar. el tráiler. Toni Acosta es Julia Martín Romero, una profesora de escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Tiene 50 años. Omar Ayuso es Hugo Barroso, uno de sus estudiantes, dos personas muy solitarias y refugiadas en la literatura. Omar, bienvenido a La Hora Extra. Bienvenido, muchas gracias por traerme. Gracias por darme la bienvenida también a mí. Me voy a quitar esto porque es más duro escucharse de lo que yo pensaba. ¿Ves? Te lo hemos advertido, te lo hemos advertido. 2023 es tu año de debut teatral, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo está siendo? Pues está siendo una experiencia bastante energizante. Me está renovando, me está posicionando, me está dando por primera vez una autoestima interpretativa que yo no tenía para nada. Se podría decir que me lo estoy empezando a creer un poco que valgo para esto. Y esto se está trasladando a muchos aspectos, ya no solo de la vida profesional, sino de la vida personal. Estoy más seguro de mí mismo. O sea que bastante guay lo del teatro. Claro, yo te iba a preguntar qué aporta el teatro a un actor joven que lo ha petado, que tiene un montón de seguidores, que ha hecho cine, que ha hecho tele, que tiene un nombre en la industria. ¿Qué aporta ahora subirse al teatro? Pero acabas de contestar, pero bueno, desarróllalo más. No, pues aporta una razón. Y una muy bonita razón de ser. Al final, bueno, bien es sabido que el teatro no es el trabajo mejor pagado de nuestra profesión, pero desde luego es el que mejor te paga a nivel emocional, a nivel intelectual. Es bastante raro de explicar, pero el compromiso que adquieres con tu profesión, con la compañía, con el texto, con el personaje, es de entrega absoluta, a nivel disciplina, a nivel de salud, a nivel de cuerpo, a nivel de todo. Entonces, muy heavy lo del teatro. Es Toni la que te pasó a ti el texto, ¿no? Sí. Y también al director. ¿Os conocíais? ¿Y por qué dijiste que sí, que te llamó la atención de este texto? Pues Toni y yo nos conocíamos porque tenemos el mismo representante, entonces nos conocíamos de las fiestas de Navidad y estas cosas. Ese momento me fascina, el momento somos amigos por el mismo representante, Exacto. que hay muchos grupos en el cine español y en el teatro Esto pasa, de esta hombre, cosa, claro. ¿eh? Y Toni y yo yo tenía la coña con Toni de que Toni durante los primeros 3-4 años que yo empecé en esto, Toni cada vez que me veía se me presentaba. Era, hola, soy Toni. Entonces yo cada vez que llego a la oficina de mi repre en el teléfono yo digo, hola, soy Toni. Entonces ya la coña. Y sí, Toni me mandó el texto en enero de 2022. Muy gracioso porque además me escribió un mensaje por Instagram y me dijo, te va a llegar un texto, por favor, míralo con buenos ojos, sé que estarás trabajando muchísimo y en proyectos de la hostia internacionales, pero por favor léelo. Y le dije, Toni, estoy en paro, no tengo trabajo ni vistas de tenerlo. Que es esta cosa tan engañosa en nuestra profesión, que parece que estás siempre haciendo grandes cosas y no. Claro. Y es que en cuanto lo leí dije que sí porque me enamoré del texto. O sea, pocas veces te toca currar en proyectos en los que te gusta tanto de lo que estás hablando. Y habéis estrenado en Canarias, además con mucho éxito, de donde es Toni. Ahora llegáis al Pavón de Madrid, de donde eres tú. Entradas agotadas, además, para muchas funciones. ¿Cuál es la clave de este éxito? ¿Es el cartel? ¿Es Toni Acosta y Omar Ayuso el de élite? ¿O qué atrae a tanto público? Pues no lo sé muy bien. A mí el cartel no me gusta mucho, pero creo que no hay una fórmula. Creo que es verdad que hay algo bastante atractivo en la pareja, en Toni,
y lo que supone Tony, de dónde viene Tony en 1000, lo que supongo, y el debut teatral. Tony es una maestra del teatro, o sea, yo me quedo embobado viendo la función tras función. Entonces creo que en esa pareja hay algo atractivo y creo que el componente thriller, que es un componente poco habitual dentro del género del teatro, también creo que a mí como espectador me llamaría la atención el ver que de repente es un thriller psicológico, que suele ser más como del cine por los elementos visuales, ¿no? Y las herramientas que el cine tiene, que el teatro no tiene porque es puro directo. Y Tony, ¿tú habéis conseguido a lo mejor aunar a un público más diferente? ¿Va gente mayor y gente joven a veros? Pues yo creo que sí, y es bastante sorprendente porque como estamos teniendo la suerte de hacer gira antes de la temporada en Madrid, la gira al final es en sitios muy rurales de España, Navalmoral de la Mata, Montilla, y es alucinante cuando acaba la función y ves el público al patio butacas aplaudiendo, ver a tanta gente joven, tantas chicas jóvenes, chicos de 14, 15 años, y que están encantados. Además son los primeros que se ponen en pie, es un público muy agradecido. Y es guay. El otro día lo decía ayer en los fotogramas, Blanca Portillo, que el teatro también mola, que dejen TikTok, ¿no? Pues sí, es que el teatro mola mucho. No, claro, y una vez entran, ya es la siguiente de... Bueno, ¿y ahora qué obra veo? ¿Cuál es la siguiente? O sea, que yo me he enganchado a raíz de hacer teatro. Yo antes veía teatro, pero no veía tanto como el que estoy viendo ahora. Y a mí me está pasando que se está convirtiendo como en la discoteca. Ir al teatro para mí, cuando me levanto por la mañana y sé que tengo entradas para el teatro ese día, estoy hasta nervioso. Esta cosa como de niño, de ir al parque de atracciones, de a ver qué voy a ver hoy, cómo me van a sorprender los actores, qué ganas tengo de ver a Israel Elejalde, a ver cómo lo hace hoy y tal. Hostia, es que es fascinante. Eso como espectador y como actor, Julia se hace unas preguntas al principio de la obra, si el público será amable, será piadoso, si se distraerán, si escucharán con atención. ¿Cómo te enfrentas tú por primera vez a un público en la sombra, ahí a oscuras, en silencio? ¿Estás pendiente de cómo va a responder en cada función? Pues es muy curioso porque hay como un paralelismo con la realidad, y es que Tony sale al principio y tiene un monólogo como de 5 minutos en el que está Tony sola. Entonces ese es mi momento atrás para mi meditación, para ya me lo está calentando ella, ahora salgo yo, y yo salgo de repente y aparezco con una luz. O sea, es como un poco lo que pasa. Yo pensaba que me iba a dar mucho miedo escénico, porque en cámara yo he tenido muchos bloqueos y mucho pasarlo mal en épocas anteriores de mi vida, y al revés. Salgo al escenario y todos los nervios se me convierten en una predisposición, en unas ganas de hacerlo bien acojonantes. Lo noto mucho cuando viene gente que me importa, por ejemplo, viene mi madre o viene un amigo tal, para arriba, para arriba, para arriba. Y el público está ahí, es inevitable olvidarlo, porque además el público tose mucho. La gente tiene que toser, ¿no? Eso es así, pero yo... Hostia, en la pandemia no tosía nadie. Claro, ya, han vuelto a toser. Porque era la marca escarlata, ¿no? Pero, joder, qué horror. Pero bueno, que tosa la gente. Que no me cancelen por decir que la gente no tose, por favor. No, que no cancelen a nadie. Y los dos personajes conversan mucho de literatura. De hecho, tu personaje le pide consejo para escribir su primera novela al de Tony. Hablando así de literatura, ¿cuál es tu dios literario? ¿Cuál es tu libro? O no lo sé. Pues me encantaría mentirte y decirte como que soy una persona que lee mucho, que está muy puesta, pero la verdad es que el cine y el teatro copan como toda mi atención cultural. Leo menos de lo que me gustaría, pero por ejemplo libros que me han gustado mucho hace poco que he leído Mi año de descanso y relajación, que es una puta maravilla, a ver cuándo alguien hace la película. Bueno, no diré nada, pero había unos derechos. ¿Pero en España? No, desgraciadamente no ha podido ser. No, me voy a callar que me cancelan a mí. Sí, cuidado. No, amigos en común nos pueden cancelar. Bueno, vamos a seguir. Me he puesto nerviosa. Oye, a propósito de la cancelación, como se mencionan muchos clásicos de la literatura y ahora se revisan muchos clásicos y se reescriben algunos clásicos, ¿qué opinión tienes tú ahí con la reescritura de textos, lo políticamente correcto, la autocensura hoy en la creación? La autocensura es una mierda. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento muy loco con esto. No quiero parecer el típico cascarrabias de otra generación que se caga en los nuevos. Tamames, no. Sí, no, claro. Y como estas declaraciones que han salido hace poco de un señor diciendo que esto es como la dictadura y que ya no se puede decir nada, que es mentira. Me parece que con ese tipo de cosas además estamos blanqueando argumentos de la derecha un poco feos. Pero es verdad que se vive un momento convulso en lo que se puede y lo que no se puede decir. Y yo creo que al final, como todo, está en la medida aristotélica de decir las cosas con respeto, pero que sin que perdamos lo ácido, el humor.
el reírnos de nosotros mismos, que nos viene muy bien y que es una forma además de normalizar. Es que basta ya, o sea, es como esta cosa, en una entrevista que veníamos antes decía, ¿no? ¿Cómo es ser referente gay? Digo, ¿por qué yo tengo que ser referente gay? ¿Hay un referente heterosexual? No, pues esto es lo mismo. O sea, normalicemos desde el relax, no sé, es que creo que a veces nos lo ponemos muy difícil a nosotros mismos. Esto tengo que leerlo, no vaya a ser Eso que nos vayan a echar. Que le den por culo a El País y a la puta Babelia. En la obra se burla un poco, ¿no?, de las críticas del Cultural del ABC o del diario del Grupo Pero no Prisa. de la hora extra, cosa que nos ha gustado. Eso sí, no, ni del cine. ¿A vosotros os afectan las críticas? ¿Estáis pendiente de las críticas? ¿Pasáis ya de las críticas? ¿Los críticos han perdido ese poder de influencia? No, afecta y afecta mucho, ¿eh? Afecta mucho. Te diría que incluso el papel del crítico quizá ya no afecta tanto como el papel del Twitter. El Twitter es lo peor. Yo tengo una manía, y eso que me desinstalo cada 2x3 la aplicación para no tenerla, pero tengo la cosa esta que muchos compañeros de profesión tenemos de buscar nuestro nombre todos los días. Porque vives con miedo a qué se pueda decir, entonces, y te afecta, claro que te afecta. O sea, me encantaría como hacer la postura de no me afecta, paso de todo, pero afecta mogollón, inconscientemente además. Estar expuesto al juicio ajeno todo el rato es una cosa bastante... te mueve mucho. Claro, y de eso habla la obra, ¿no? Que la obra dice que hoy en día ser un novelista o se es un genio en Twitter o no le queda más remedio que suicidarse. Es una de las frases del texto. O sea, que al final también afecta no solo a tu concepción personal, sino a lo que es ser un novelista, a lo que es ser un actor, a lo que es ser un creador, al fin y al cabo, ¿no? Y muchas veces es la condena de muchos, ¿no? Sin dar nombres, pero hay mucha gente que promociona sus trabajos y promocionándolos se cava su propia tumba precisamente por querer ser un genio en Twitter o decir la cosa más elocuente y más punky. Hay que tener cuidado. A Julia, que es una mujer soltera, sin hijos, se dice es lesbiana o solterona o una bruja o la loca de los gatos o otro de los personajes dentro de la ficción. Dice las madrileñas son todas unas cerdas y están buenísimas. Este lenguaje sigue siendo... Veo que os sabéis muy bien la obra, o sea, la sabéis mejor que yo, ¿eh? Vamos a ver la réplica. Tony y Omar. Oye, pues sería increíble, ¿eh? Igual habéis venido a vernos en Navalmoral de la Mata. Ojalá. Vamos a ir a veros al Pavón. Ese lenguaje sigue formando parte también de las generaciones más jóvenes, ¿no? Hombre, pero vamos, o sea, yo tengo que escuchar de mi hermano de 17 años una serie de barbaridades que yo pensaba que ya nos iban a escuchar, ¿eh? Creo que son unas generaciones que están bastante vinculadas y bastante... tienen una mirada bastante más amplia y bastante más humana sobre todo, pero creo que también son unas generaciones que están muy violentas. Creo que son unas generaciones que están rabiosas, en las que hay una sobreestimulación y un hiperconsumo y que hace que a nivel de... Hablábamos antes de la salud mental, a mí casi es más importante que la salud mental, la enfermedad mental. Estamos en una sociedad muy enferma mental y esto creo que está afectando. Entonces, yo lo que veo en las generaciones de mis hermanos, ya te digo, es... Yo en mi generación, yo era el único maricón del colegio y ahora por clase hay 2 homosexuales, 3 bisexuales, una persona no binaria, una transexual y esto me parece cojonudo, pero veo mucha rabia. Es la sensación que me da desde fuera, no tengo ni puñetera idea, hace mucho que no piso un colegio, pero lo veo en mi hermano, lo veo en sus amigos. Series. Colegios de cartón piedra los piso mucho. Y con esa terapia con la que tratas de superar, vencer o hacer frente a algunas inseguridades, ¿cómo has trabajado lo que es el lenguaje teatral, la puesta en escena, el proyectar la voz? Bueno, es que hay mucho de esto, ¿eh? Es que hay mucho de esto. A mí al principio Juan Carlos, el director, me metía mucha caña con el tema de la postura. Yo tiendo a tener una postura enchepada, que tiene que ver con esconderte, pasar desapercibido, la timidez. Y claro, tienes que ser más expansivo de repente. Y te vas dando cuenta de cosas que tienes tú a nivel físico incorporadas, que no sabes muy bien de dónde vienen y que vienen de lo emocional. Entonces, yo soy una persona que no me gusta llamar, aunque no lo parezca, no me gusta llamar la atención, no quiero que se me oiga muy alto, tal. Y eso tiene que ver con haber estado dentro del armario muchos años. Es como, es ridículo, bueno, es real. Pero sí, el lenguaje teatral creo que te ayuda a expandirte y a conectarte con el cuerpo. Y esta es una obra que luego invita a comentarla. Es una obra con un texto que habla de muchas cosas. Hemos mencionado la soledad, el machismo, las relaciones, el juicio de los demás. No sé si también una de las funciones del teatro es luego generar esa comunidad, ese tipo de reflexión en conjunto con los espectadores. Creo que sí. Creo que además la experiencia colectiva lo que tiene es que lo estás viviendo y percibiendo a la vez. Y ves en el de al lado, en el de delante, ves cómo se mueven cosas a veces.
Es una obra que invita a ello porque es una obra en la que no se sabe muy bien si lo que está pasando es real o no. Hay dos líneas narrativas, la de las novelas y la de la realidad. Los personajes de las novelas se llaman igual que los personajes de la realidad, entonces no sabes muy bien qué de todo lo que estás viendo te lo están contando de verdad. Y que habla mucho de imágenes interiores, del sonido oculto. El sonido oculto al final es una pulsión, de vida o muerte, pero una pulsión. Y sí, creo que el teatro y el cine son un buen lugar, fuera, claro, dentro no se puede hablar, para conectarnos y para hablar de lo que acabamos de ver. Aunque también he de decirte que cuando he probado la experiencia de ir solo al teatro o al cine, es increíble, ¿eh? Porque uno cuando sale del teatro o del cine automáticamente está pensando ya en desarrollar una opinión para quedar muy inteligente o para... Y al final corrompes tu propia opinión de lo que acabas de ver. Y cuando vas solo, inevitablemente, te vas en tu autobús, en tu metro, andando y tienes una idea propia. Vamos, seguro que invita a la reflexión porque, vamos, sin desvelar el final, uno se queda con varias preguntas efectivamente en la cabeza y hay que comentarlo con quien la haya visto, o si la has visto solo, invitar a alguien a que la vea. ¿Cómo es la puesta en escena? Cuéntanos, a quien no haya visto nada, y cómo funciona el humor dentro del thriller. Pues la puesta en escena que corre a cargo de Kurt y Leticia, que son dos grandes escenógrafos, creo. Sí, muy bien. Es un espacio mental. Al final no corresponde a ningún espacio concreto de la función. Se desarrolla en el aula, es a la vez el despacho, es a la vez la casa, es a la vez el parque nevado, es a la vez el bar. Todo forma parte de lo mismo y lo vamos construyendo entre nosotros durante la función. Y el humor... en la función está un poco como en la vida. Dentro de los momentos más oscuros, más dolorosos, a veces aparece la flor del humor que te hace llevarlo de una mejor manera todo lo que estás pasando. Y aparece un poco ahí y pasa una cosa muy graciosa que además lo detectamos durante la función, y es que a la gente le da corte reírse porque lo que se está riendo es muy chungo. Entonces... A mí me gustaría al principio de la función salir a decir, reíros, por favor, no pasa nada, porque a nosotros nos da mucho... No eres peor persona por reírte de las desgracias ajenas. Pues no sé si has leído a Millás, pero leer a Juan José Millás es como comerte una fabada de lata en pleno mes de agosto y después ponerte a correr por la orilla del Tormes. Eso digo. Omar Ayuso, gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a vosotros. Un cotilleo, mi antigua psicóloga es la sobrina de Juan José Millás. Ah, amiga. La Hora Extra. Tienen la entrevista completa con Omar Ayuso y en vídeo en nuestra página web y en Ser Podcast. Vamos con otro referente y activista queer. El Conde Duque de Madrid ha repuesto este fin de semana, con todas las entradas agotadas, Yo soy el monstruo que os habla, la lectura dramatizada de un monólogo de Paul B. Preciado. El mundo parece interesarse en el monólogo como expresión. El monólogo político, el monólogo periodístico, el monólogo de cineastas, escritores y pensadores que usan la autoficción para sacar sus demonios y experiencias en un mundo globalizado. Paul B. Preciado no reniega del monólogo, pero el filósofo lo rompe, lo deconstruye y lo hace cuerpo. En diciembre de 2019 pronunció un discurso ante 3.500 psicoanalistas reunidos en París. Preciado se dirigió a ellos como hombre trans y persona de género no binario para denunciar la violencia estructural que la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis llevan a cabo sobre las personas no heterosexuales e invitar a todos ellos a abrirse a las mutaciones de género y sexuales que están teniendo lugar. Estoy intentando como que la filosofía desborde el marco académico más habitual, ¿no? Porque tengo la impresión, bueno, ya hace bastante tiempo, en el sentido en el que empecé a escribir en los medios de comunicación y eso te fuerza también a utilizar otro lenguaje. Bueno, me di cuenta que, bueno, algunos somos filósofos, de acuerdo, tenemos esa formación, pero es verdad que en el contexto de lo que está ocurriendo hoy, que para mí no solamente es... A veces se habla, ¿no?, de un contexto de neofascismo, de un contexto neoconservador, pero para mí lo más importante no es hablar de eso, que es real también, ¿no?, y el contexto de guerra que estamos viviendo, etcétera, ¿no?, sino también hablar de una revolución en curso, que me parece importantísimo, porque hay gente que probablemente, y creo que es quizá lo más triste que puede pasar en el contexto contemporáneo, que alguien no se dé cuenta, no tenga conciencia de que estamos atravesando una de las más, probablemente de las revoluciones históricas y políticas más importantes de los últimos siglos, ¿no? Y por tanto, cuando uno sabe que esa revolución está teniendo lugar, es posible que pueda implicarse en ella y que vea lo que está sucediendo de un modo distinto, ¿no? Yo soy el monstruo que os habla, publicado por Anagrama, es una adaptación de su propio texto donde toman la palabra cuerpo
cuerpos tachados como monstruos por su condición. Me parecía absolutamente necesario que las personas que iban a estar haciendo esa lectura, encarnando ese texto, que fueran personas que tuvieran la experiencia de la transición, de haber sido marcados también por la institución psiquiátrica como cuerpo trans, y o bien de la posición no binaria, ¿no? Enseguida ahondamos en esta revolución de género que para Preciado es la más importante en 500 años. Pero antes, una última parada en el teatro. Alta contra la Sampdoria, Antona Socio, pica Kuma. Estamos escuchando el testimonio real de víctimas de la violación como arma de guerra. Hay alguien en el bosque es una obra que acaba de estrenarse en el Teatro de la Abadía que dirige Juan Mayorga. Esta experiencia nace cuando unas gentes que constituyen un grupo, Cultura y Conflicto, visitan los Balcanes, visitan aquellos territorios castigados con aquella guerra atroz que tuvo lugar mientras en el Estado español estábamos celebrando, por un lado, los Juegos Olímpicos de Barcelona y por otro, la Expo de Sevilla, y muchas y muchos estábamos mirando hacia otro lado, y Europa allí una vez más se desgarraba. El director de escena Joan Arqué, la dramaturga Ana María Ricard y la documentalista Teresa Turiera Puigbó viajaron a los Balcanes para recoger el testimonio de las supervivientes de aquella guerra. Fue muy difícil crear la confianza necesaria entre unas personas que habían sufrido unas experiencias tan traumáticas y decirles que de esas historias las íbamos a convertir en un documental, pero también en una exposición fotográfica y en una obra de teatro. Ella estuvo en un campo de concentración y allí las violaban una y otra vez. Eran soldados croatas. No recuerdo cuántos, perdí la cuenta. A mi madre la violó y torturó reiteradamente el año 1992 un policía proserbio en Foča. Entre 25.000 y 50.000 mujeres fueron violadas en la Guerra de los Balcanes. 3 décadas después de estas atrocidades, la mayoría de las supervivientes lo viven en silencio, ignoradas por las instituciones, por los medios de comunicación, invisibilizadas por la sociedad e incluso rechazadas por sus propias familias. Hablar de violación es tabú en ese país. Entre 4.000 y 5.000 niños y niñas nacieron fruto de aquel trauma. Mi madre biológica primero se marchó a Sarajevo, después a Zagreb y de ahí a los Estados Unidos, donde empezó una nueva vida sin mí. Y a mí me adoptaron. Y yo descubrí que era adoptado en la escuela, en la típica pelea entre niños. Eres un chetnik bastardo y te encontraron en el contenedor de la basura. Mi madre, que me acababa de parir, les dijo: quitadme a esta niña de los brazos o la ahogaré. Es hija del enemigo. Con música interpretada en directo, 7 actores y actrices en escena ponen voz a estos testimonios reales, entre ellos Magda Puig y Ariadna Gil. Justamente no queríamos poner mucha emoción encima del escenario porque pensamos que solo las palabras ya lo dicen todo, entonces siempre era como menos, porque aquí no tenemos que venir a hacer el drama que Joan siempre nos decía, ¿no? No es teatro verbatim, pero casi. Es ser el altavoz sus propias palabras con las mismas, o sea, sin arreglar cómo lo contaban o no lo contaban, las dudas, las equivocaciones, las contradicciones de memoria, de cosas que no cuadran, pero que lo contaron así, con lo cual ser muy fieles a cómo lo contó cada una y punto. La violación como arma de guerra no solo humilla y atemoriza a una comunidad, sino que destruye a toda una generación y se perpetúa en la siguiente. Mujeres cuyos cuerpos se convierten en campo de batalla y en armas de guerra. Aina Jusic, la fundadora de la Asociación de Niños Olvidados de la Guerra y ella misma hija de una violación, me decía: por favor, no dejad de gritar a los 4 vientos y desde el lenguaje artístico lo que pasó, lo que está pasando en Ucrania hoy y en tantos otros conflictos olvidados o no tan olvidados, pero sí las víctimas son las olvidadas de los olvidados de los conflictos. La hora extra.
Las guerras no acaban con un tratado de paz. ¿Acabarían si los hombres desaparecieran del planeta? Es uno de los muchos interrogantes que plantea Sandra Newman, escritora y columnista estadounidense, que nos ha presentado una novela ideal para esta semana de moción de censura. Una España sin mujeres es una impugnación de la realidad. Un mundo sin hombres, en Seix Barral. ¿Un mundo sin hombres es una distopía, una fantasía, un sueño o una pesadilla? Bueno, lo que he percibido con el libro es que la mayoría de mujeres, e incluso la gente en general, cuando les he contado la idea del libro, sonríen y dicen, oh, eso estaría bien, ¿no? Los hombres, al igual que las mujeres, se entusiasmaban con un mundo sin ellos, al igual que las mujeres. Es muy divertido. Pero si lo piensas bien, si los hombres desaparecieran, suponiendo que seas una mujer, habría hombres a los que echarías de menos. Un padre, un hijo, un esposo, amigos, hermanos. Así que de eso trata el libro, de un mundo en el que los hombres desaparecen y el mundo mejora inmediatamente, como podría pasar. Pero los personajes del libro son personas que no pueden dejar de lado a los que han perdido. Así que se pasan todo el libro intentando recuperar a esos hombres. Influenciada por novelas de ciencia ficción de los años 70, escritas por mujeres como Joanna Russ, Alice Sheldon o Sherry Tepper, Sandra Newman reflexiona sobre la violencia contra las mujeres y contra la naturaleza, contra el planeta. Un planeta superpoblado y superviolento. ¿Una sociedad feminizada sería más equitativa y menos violenta? My feeling about it is that if you got rid of all men overnight, tengo la impresión de que si te deshicieras de todos los hombres de la noche a la mañana, como ocurre en mi libro, el mundo sería menos violento al principio. No hay duda de que las mujeres no están entrenadas para resolver sus problemas mediante la violencia. Al revés, están entrenadas por todo lo que sufren desde que son jóvenes. En casi todos los casos, esa violencia no va con ellas y siempre terminará en dolor y humillación. Así que creo que al día siguiente habría mucha menos violencia. Habría mucha menos guerra, mucho menos de todo lo que tenga que ver con la violencia, porque las mujeres, aunque pueden ser terribles unas con otras, no están acostumbradas a resolver los problemas con violencia. No sé si 100 años después de desaparecer los hombres seguiría siendo así. De hecho, la mayoría de las utopías feministas, como las de Joanna Russ o Alice Sheldon, imaginaron un mundo exclusivamente femenino y también violento, en el que las mujeres también podían ser violentas, soñar con ser grandes guerreras. No creo que fuese así, pero no sabemos. I tend to think that might happen, but I don't think we really know. This is a woman's world. Un día de agosto desaparecen de la faz de la Tierra todos los hombres. Bueno, para ser exactos, todas las personas con cromosoma Y, es decir, no desaparecen los hombres transexuales. Una decisión polémica que ha soliviantado al feminismo. I have received a lot of criticism because of it, but almost entirely from people who haven't read the book. He recibido muchas críticas por ello, pero casi todas de personas que no han leído el libro. Creo que en el libro funcionaba mejor el tener un determinado cromosoma. Es como una entidad que agita la varita mágica y los hombres desaparecen. Si además esa entidad decide de qué género es cada persona individual, sería una tarea imposible para el autor. Y había otras razones, pero sí, para algunas personas es una decisión impopular, las cosas como son. Y lo único que puedo decir es que no se trata de mis creencias personales sobre quién es, qué género. Yo tengo muchos amigos trans y no es solo que crea que las mujeres trans son mujeres, sino que mi experiencia, al conocer a mujeres trans, es que son mujeres. Si las conoces, son mujeres. Soy incapaz de ver a las mujeres trans como si no fueran mujeres. Esa es mi posición en este debate. Es mi experiencia y lo que siento al respecto. Pero también creo que es un debate interesante en cuanto a la comunicación. Necesitamos más pedagogía, al menos en mi país, donde las personas están divididas y polarizadas. La gente tiene miedo de expresar su opinión, de plantear preguntas. Las personas no pueden hablar entre sí, desde dos bandos distintos, sin que se convierta en una especie de guerra abierta, en las que unas intentan hacer daño a las otras, desacreditarlas, en vez de tratar de convencerlas. Yo soy optimista y creo tener siempre la razón, así que creo que podría convencer a otras personas si se me permitiera hablar sobre la realidad y los problemas reales tal y como yo los veo. Sería mejor si tratáramos de convencernos unos a otros en lugar de intentar hacernos daño.
Homosexuales, bisexuales, no binarios, intersexuales. Para Sandra Newman, como para Paul B. Preciado, es la gran revolución de nuestro tiempo y así lo refleja en su novela. I'm not a girl, I'm not a boy, I'm not a baby, I'm not a toy. Pero más allá del género, es muy interesante observar, como en toda ficción distópica o posapocalíptica, cómo se reconstruiría un mundo y una sociedad colapsadas. En vez de refundar el capitalismo, la escritora propone un modelo alternativo, que hemos visto, por ejemplo, en The Last of Us, la serie de HBO que adapta el videojuego. Estamos en mitad de la nada, no nos damos a conocer y no usamos la radio. Hay una iglesia, multiconfesional, escuela, lavandería. Usamos el banco como cárcel, aunque no nos hace falta. ¿Y tenéis electricidad? Sí, desde hace un par de años. Después llegaron el alcantarillado, el agua caliente, las luces. ¿Y qué? ¿Eres tú la que manda aquí? Aquí no manda nadie en concreto. Estoy en un consejo elegido democráticamente. Sirve a 300 personas contando niños. Todos contribuyen, patrullando, cocinando, reparando, cazando, cosechando. Todo lo que hay en el pueblo, invernaderos, ganado, es compartido, del colectivo. Eso es comunismo. No, ¿qué va? Eso no. Claro que sí, tal cual. Es una comuna. Somos comunistas. No me jodas. La mayoría de las estadounidenses no entienden lo que es el comunismo, escribe Sandra Newman. ¿Por qué este estigma? Well, I think that the reason that people in the USA particularly Creo que la razón por la que la gente en los Estados Unidos le tiene especial miedo al comunismo es por más de 100 años de propaganda. La gente no puede hablar y pensar racionalmente. Esa es una de las razones. La otra razón son los fracasos históricos de la Unión Soviética y de China a la hora de crear un modelo de vida mejor. Así que es racional dudar del comunismo. Pero la gente ha sido entrenada para sentir una hostilidad instintiva hacia el comunismo y eso les impide pensar con claridad, reflexionar sobre cómo introducirlo sin las atrocidades de la Unión Soviética. I think it's a really, I'm not sure if Es un tema muy complejo para abordarlo en esta entrevista y yo también tiendo a ser un poco comunista, creo que se nota en el libro. Pero además estudié ruso en la universidad, así que estoy muy familiarizada con cómo de mal pueden salir las cosas. Podría estar hablando durante 1 hora sobre esto y probablemente enfadaría a todo el mundo. Así que solo diré que es algo sobre lo que debemos pensar seriamente, desde el punto de vista de todo lo maravilloso que nos ofrece y cómo puede ayudar a que cambiemos algunas cosas. Lo que está claro es que a pesar de las buenas intenciones iniciales, el ser humano, hombre o mujer, cae en los mismos errores. Debemos cambiar la historia, pero estamos hechos de pasado, advierte una de las mujeres del libro. Levantamos sistemas y sociedades divididas, clasistas, esclavistas. Es algo estructural. Sí, así funcionamos. Lo vemos incluso si formas parte de una comunidad o si vas a un campamento de verano y pasas algún tiempo con un grupo de personas que se conocen ahí. En un mes ya se han desarrollado jerarquías, grupos en los que entran y salen personas, y tu rol en ese campamento de verano puede ser completamente diferente al que desempeñas en casa. Y la raza es solo una de las formas en las que organizamos a las personas y decidimos quién entra y quién sale. Y uno de los ejemplos peores y más persistentes que tenemos está en Estados Unidos, donde veo muy complicado que desaparezca. Es una tendencia que casi hemos elevado a deseo, el deseo de separar a las personas en buenas y malas. Eso lo hemos convertido en la base de nuestro sentimiento religioso, separar a las personas en buenas y malas e intentar encontrar reglas simples para decidir quién es qué. Creo que podemos hacerlo mejor, es obvio. Son muchos los temas que aborda Sandra Newman. Tienen la entrevista completa con la escritora en nuestra página web y en Ser Podcast. Precisamente sobre esos colectivos reticentes al cambio, sobre el feminismo y el antirracismo, habla también Rebecca Solnit. La escritora feminista acaba de publicar en España un ensayo que reflexiona sobre cómo el Me Too o el Black Lives Matter han cambiado el mundo actual, pero también sobre cómo han surgido movimientos conservadores para intentar aplacarlos. Ante eso, le dice la autora a Pepa Blanes, hay que cambiar y luchar por los relatos. En tiempos de mociones de censura, de prohibiciones de la píldora anticonceptiva, de auge
de discursos machistas, Rebecca Solnit es siempre un remanso de cordura. Tiene en su haber ser la escritora que mejor ha explicado eso del mansplaining. Lo hizo en su ensayo Los hombres me enseñan cosas, pero no se ha quedado ahí. En cada libro aborda los retos de la igualdad. Acaba de publicar con Lumen De quién es esta historia, un libro donde habla de esa gran batalla que se libra ahora mismo en la sociedad, la del relato. Todavía queda mucho por hacer en eso de la narrativa, explicaba la escritora en una rueda de prensa en la que incidía en cómo los relatos, las ficciones, las noticias son imprescindibles para cambiar el paradigma de la sociedad, teniendo en cuenta a aquellos colectivos que han estado humillados y cosificados en la sociedad occidental. Por eso dice que movimientos feministas como el Me Too o antirracistas como el Black Lives Matter han cambiado la sociedad actual, pero también han generado a su alrededor un repliegue contra ellos, los incels, por ejemplo, capaces de generar noticias falsas. If that's what I'm against, then of course I'm for all those things I just listed, for voice, for agency, for democracy. I see a world that's changed dramatically in many ways for the better, and I see how much work there is left to do. Estoy a favor de la agencia, de la democracia y de la igualdad. Esas son mis formas ideales de gobernar este mundo que ha cambiado drásticamente en muchos sentidos para mejor, pero en el que queda mucho por hacer, insiste la escritora que defiende el periodismo y la cultura como base para cambiar el relato negativo. Y ahí defendía Solnit todo a la vez en todas partes. I think a lot of people's favorite, including mine last year, was Everything Everywhere All at Once, where our hero, my hero for a long time, Michelle Yeoh, got to do so many things, and I was shocked to read. La película triunfadora de los Oscars, dice la autora, cambia la narrativa. Es divertida, llega a la gente joven, habla de un colectivo infrarrepresentado como son los asiáticos y tiene como protagonista a una mujer de más de 50 años cuyas historias y problemas no suelen interesar a nadie. Este cambio de paradigma en el relato, confía la autora, tiene la fuerza de cambiar poco a poco a la sociedad. Esa es la tesis de su libro y veremos en unos años si el cambio que estamos viendo en la literatura, en el arte y el cine acaba cambiando también el machismo, el racismo y el clasismo de nuestra sociedad. El machismo, el racismo y el clasismo son fruto de la historia del pensamiento dominante. El pensamiento blanco, así es como se titula el libro de Lilian Thuram, que ha publicado con Libros Cúpula. El exjugador del Barça y activista analiza la fosilización de las jerarquías, el racismo como algo estructural que comentábamos con Sandra Newman. Lilian Thuram escribe: las feministas denuncian discriminaciones desde hace mucho tiempo de la misma manera que lo hacen las asociaciones antirracistas. Se dice a menudo que la palabra se ha liberado. De hecho, las mujeres han forzado la escucha. Siempre han hablado de sus experiencias de violencia sexista, de la depredación sexual, pero el problema, más allá de la ignorancia, es la sordera. Los hombres no han querido saber. Con Lilian Thuram ha estado Santi Ovalle de Radio Barcelona. Sale por línea de fondo y le hacen esto. Típicos gritos como si fuera un mono. No seguimos jugando por esos insultos, gritos racistas. Lilian Thuram es un futbolista francés que defendió la camiseta de equipos tan importantes como la Juventus o el Barça a principios de los 2000. Cuando colgó las botas, puso todos sus esfuerzos en combatir el racismo desde dentro del deporte. Aprovechó su altavoz privilegiado para alzarse desde dentro de una de las industrias más desigualitarias del mundo. El pensamiento blanco es una ideología económica, política, che ha creato l'idea che c'era più di una razza. C'era la razza bianca, la nera, la rossa, la gialla, e il supremacismo bianco è portato ovunque al mondo perché siamo stati educati da secoli con questa ideologia. El pensamiento blanco es el título de su último libro, un concepto en el que incide para explicar el inicio y la evolución del racismo en el mundo. Una ideología dominante desde hace siglos y que nos imponen para que blancos y no blancos sepamos cómo debemos actuar. Tante personas que no se preocupan del racismo porque a la fin no toca a la gente, no cambia la vida a la gente. Y yo creo que la cosa para mí es fundamental. Tú debes escuchar la gente que sufre dentro de la sociedad. Escuchar y educar. Esa es la receta que propone Thuram a la sociedad para intentar acabar con el pensamiento blanco, al que atribuye no tan solo la discriminación por color de piel o por la raza, sino cualquier tipo de desigualdad. El machismo, la homofobia, cualquier discriminación por no ajustarse a los cánones establecidos son producto del pensamiento blanco, según Thuram, que debe empezar a desecharse desde los más pequeños.
trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes normalmente tienes menos prejuicio y quieren cambiar el mundo y han un alto punto de vista que te ayuda a cambiar la sociedad. Es decir, el racismo se combate escuchando, educando y con valentía. Los casos más claros fueron los de Mandela o Luther King, pero Thuram asegura que todo el que alza la voz contra el racismo, contra el pensamiento blanco, está en peligro. Y tante volte también puede ser el racismo altre cosa. La gente que sofre dentro la società, quando denuncia questa sofferenza, c'è mucha gente che non vogliono ascoltare e che però ti dice tu devi parar con esto. E io credo che bisogna dire alla gente, mira, si queremos cambiare la società, comincia a ascoltare la gente che soffre, perché il razzismo è una violenza. Este es Lilian Thuram y su nuevo libro, El pensamiento blanco, un ejercicio que no trata de acusar a nadie, sino de comprender los mecanismos del racismo y concienciarse para generar empatía y solidaridad. Un grito de auxilio de Thuram en un enorme desierto de desigualdad como el del deporte rey. La hora extra. ¿Quién es Benito Pérez Galdós y quién es Luis Buñuel? ¿Qué hay de Galdós en el cine de Buñuel? ¿Qué les unía? Benito Pérez Buñuel es un viaje entre el documental clásico, la no ficción, el falso documental y el cine de animación para encontrar las confluencias entre el escritor canario y el cineasta aragonés. Es la primera vez que llega a las salas un documental producido íntegramente en Canarias. Radio Club Tenerife, Miguel Ángel Rodríguez. Benito Pasen que les pueda sentir cerca. Pérez. Yo soy Federico, don Benito. Buñuel. La de Galdós es la única influencia que yo reconocería así en general sobre mí. Es la combinación artística, cinematográfica y literaria en la que se sustenta el documental que firma Luis Roca, casi un ensayo audiovisual muy personal sobre los hilos que hilvanan la obra y las influencias de uno, Benito Pérez Galdós, y otro, Luis Buñuel. A partir de ahí nos planteamos la posibilidad de introducir un hilo conductor. Decidimos que tenía que ser yo mismo. Han sido años de trabajo con la pandemia de por medio para sacar adelante esta producción canaria que busca rescatar, entre otras cosas, la visión de Galdós desde las islas, algo casi vetado. Quien más me preocupaba eran los galdosianos de Madrid, lógicamente, que también los hay muchísimos. Y esa parte me preocupaba. Aparte, la película es una película, digamos, que nace desde Canarias y que vuelve a reivindicar también la canariedad de Galdós, ¿no? Y eso en Madrid pues está visto pues de otra manera distinta, ¿no? Porque para ellos pasa como con Buñuel en México, que es un cineasta mexicano para los mexicanos, para muchos madrileños es un autor madrileño. Benito Pérez Buñuel no es un documental al uso, son varios documentales en uno, desde la no ficción al falso documental y hasta la animación configuran la narrativa de un trabajo que también busca divulgar la figura de Galdós y Buñuel entre los más jóvenes. Marta de Santa Ana es productora del film. Nosotros pensamos que Galdós sigue siendo actual, ¿no? Entonces la animación le da ese punto actual y sirve para esas nuevas generaciones que consumen mucha animación. En definitiva, Benito supo hacer de la España esa visión universal. Pérez. Fue todo un descubrimiento de repente ver a un señor tan mayor en aquella época, en ese principio del siglo XX. Buñuel. Lo genial es que sabe encontrar en Galdós lo que no ha visto tanta gente, lo que han visto sus mejores intérpretes. Cine y literatura a lomos de dos creadores universales. Nos vamos, esto es todo. Esto es todo lo que puedo dar. No me mires que me da vergüenza. Y lo hacemos con La Paloma, un cuarteto madrileño que antes de pasar por el próximo Primavera Sound ha estado en la cadena SER presentándonos su primer disco, Todavía No. Es una de las revelaciones de la temporada. Íñigo Renedo. La Paloma se ha convertido en una de las bandas más importantes de la nueva movida que se está cociendo en las salas de la capital. Un mensaje que no pretende ser generacional, pero sí de hastío. Como explican, son más realistas que negativos. Sí, hay un público que quiere escuchar milongas y que todo está guay y tal, pues a lo mejor no somos el grupo. Creo que bastante narramos lo que nos pasa por la cabeza directamente. Huimos un poco de la condescendencia o de intentar como transmitir un mensaje o
hablamos de nuestras experiencias personales y bueno, es verdad que a veces de forma más vaga, otras veces igual algo más explícita, tampoco desvelamos mucho. Pero es cierto que en Todavía No, su primer disco, cuentan con una perspectiva de haber sido una generación de afortunados, llenos de expectativas difíciles de cumplir y una responsabilidad para hablar de la salud mental. Quiero pensar que a veces lo veis todo igual de jodido que lo veo yo. Nico, Lucas, Juan y Rubén han ido cumpliendo pequeños objetivos con un imparable 2022. Su primer bolo, su EP con el que se dieron a conocer, un concierto importante y una idea clara. No parar de currar desde que se conocieron y no buscar la suerte, trabajarla. Algo que les ha llevado a acompañar a bandas como Pet Shop Boys tras recibir la llamada del Primavera Sound. Es una locura. Eso es la hostia, tío. O sea, es como tan desproporcionado. Porque hay cosas que igual se te van un poco, pues yo que sé, un bolo que igual es un poco grande o un contexto que es un poco grande para una banda como nosotros, que al final somos una banda pequeña y tal. Pero esto se va de madre, o sea, esto es una cosa como... No tiene ningún sentido. Claro, entonces nosotros estamos... Es que yo todavía ni me he puesto a pensar lo que es tocar en una Pero radio. estamos muy Yo agradecidos. sí, a ver si toco la camiseta del Atleti o no, es lo único que he pensado. Culpa de ello es que La Paloma ha encontrado la tecla para hacer flipar a un público que cada vez es más complicado de entender por las tendencias actuales de escuchar música. Es algo tan básico como que se sepan la letra. No sé, de repente hay una que se saben porque son 12 frases iguales y de repente la peña se vuelve loca. Ya notas a la peña ya móviles arriba, manos arriba, y a lo mejor la de antes salió como, La leche, como ¿no? nunca, ¿sabes? Todavía No es un disco enérgico, realista y nostálgico que cuenta con temas imperdibles como Tiré una piedra al aire, El adversario, Quejas célebres y Algo ha cambiado. Pero lo que no cambia es el hambre de esta joven banda que hasta ya está pensando en las canciones de su próximo trabajo. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Cadena SER. La radio.